Bueno, a ver, Cabrera, ahora sí, mostrame lo que vos me querías No, consultar. porque usted me decía que por qué decía yo que merma la visión. Sí, Era que yo, o sea, yo le quería decir que, ve, por ejemplo, acá usted tiene el negativo y acá tengo el positivo. Cuando usted lo pone ahí, merma. bueno, Y pero, este aumenta. pero entonces vos ahí te has expresado mal. Claro, sí, sí, sí. Merma la visión quiere decir que la persona ve mal, ¿sí? Claro, no, no, sí, ahí me Lo expresé que, mal. la diferencia está que el lente negativo era fino en el centro y borde en los Sí, sí, anchos, ¿sí? sí. Y quiere decir que cuando vos ves atrás de un lente negativo, la imagen se la ve más pequeña. Sí, No es que merma la visión, sino que a la imagen claro, se la ve más pequeña. claro, achica la imagen, eso quise decir. Claro, efectivamente. Vos cuando me has dicho merma la visión quiere decir que la persona la hace ver menos. ¿Sí? Lo que quiere decir es que achica la imagen, el lente negativo achica la imagen, que esa es la otra característica que le faltaba a ustedes decir, porque ustedes habían dicho que era fino en el centro y o sea, los bordes anchos, ¿sí? Y le faltaba aclarar que el lente negativo achica la imagen que nosotros vemos tras del lente, ¿sí? O sea, yo siempre doy un ejemplo que yo cuando estudiaba, yo me fijaba en los ojos de las personas y cuando veía que el ojo lo veía más chico, yo sabía que esa persona era miope y si lo veía el ojo más grande, yo sabía que esa persona era hipermétrica, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que ustedes se puedan expresar correctamente para que no se malentienda lo que ustedes responden, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo que vos estás mostrando ahí está perfecto, Cabrera. O sea, el lente negativo es ancho en los bordes y fino en el centro y la imagen se achica, se la ve más chica, ¿sí? En la lente positiva es opuesto. En la lente positiva los bordes son finos y el centro es más ancho, ¿sí? Bien. No sé si ustedes tienen alguna receta para que la conversemos, porque como le decía yo en la clase anterior, que estuvimos hace un ratito, es importante que nosotros sepamos interpretar la receta para saber qué lente de contacto le podemos recomendar a la persona para que pueda usar o qué anteojo le podemos recomendar a la persona para que use, ¿sí? Puede suceder que cuando me llega la persona, muchas veces le debe pasar a ustedes que llega mucha gente para pedir presupuestos y no le hacen que ustedes le hagan la prueba ni nada, le piden presupuesto. Entonces ustedes al ver la receta la van a poder guiar tanto de lente de contacto como de anteojo, de cuál material o qué tipo de lente o lente de contacto les recomiendan de acuerdo al problema de su vicio de refracción. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que dominar, porque teóricamente el año que viene ustedes ya tenemos que ver adaptación de lente de contacto. Y de anteojo, por supuesto, ¿cierto? Ya ver qué lente les corresponde, cuál es el más adecuado, todo. Entonces, ¿qué sucede? Al ver una receta, nosotros tenemos que saber inmediatamente qué le voy a recomendar a esa persona para que use. ¿Sí? ¿Ustedes no tienen ninguna receta a mano para que la dicten y la copiemos o quieren que yo invente una? Como ustedes quieran. Yo por ahí les pregunto porque tal vez ustedes tengan una receta que tengan duda y tratamos de esa receta. ¿Tienen ustedes alguna receta o quieren que yo suba alguna receta al chat? Sí, no tengo nada, profe, hermano, acá. Bueno, yo voy a escribir una receta para que ustedes... Yo ahora estamos teóricamente en contactología 1, ¿sí? Yo voy a subir una receta al chat para que ustedes la puedan ver.
Bueno, por ejemplo, ahí he subido del ojo derecho. No sé si se la pueden visualizar en el ojo derecho. El ojo derecho lo que hice en la receta. ¿Pueden verla? Sí, profe. Bueno, ustedes fíjense que ahí nosotros al ver, póngale el caso que la persona llega a nuestra óptica con una receta que sea para un solo ojo. ¿Puede pasar que sea para un solo ojo? Sí. Porque la ventaja de la lente de contacto es que nosotros podemos adaptar a una persona que tenga problemas en un solo ojo. ¿Sí? Que es el llamado ojo ambliope o ojo vago. ¿Por qué? Porque teóricamente el ojo izquierdo de esta persona ve bien. Entonces esta persona solamente necesita usar una lente de contacto en el ojo derecho. ¿Por qué no un anteojo? Porque si yo le pongo a esta persona que tiene en el ojo derecho -6 combinado con -3 a 90 grados en un anteojo, y en el ojo izquierdo le pongo neutro es sin aumento porque el ojo izquierdo ve bien. Cuando esa persona camina o se quiera mover, se va a marear. Porque la diferencia que existe de un ojo con respecto al otro es mucha. Ustedes imagínense que el ojo izquierdo tiene ojo sano, ve bien, es un ojo, ya hablando con palabras nuestras, es un ojo hemétrope, y el ojo derecho es un ojo amétrope, donde estamos en presencia de un vicio de refracción. ¿Ustedes me podrían decir qué vicio de refracción es el que estamos presentes acá? ¿Es miope combinado o no, no estoy seguro? Cabrera, usted, ¿qué vicio de refracción es para usted esa receta que tiene la persona en el ojo derecho? Porque tiene miopía y astigmatismo, digamos. Sí, bien, pero tiene un nombre ese vicio de refracción. Y es el que no me acuerdo el nombre. Sí. Cabrera, ¿usted tampoco se acuerda? ¿No? A Barbito no le pregunto porque no sé si está escuchando, no sé si está bien. Bueno, a eso es lo que yo apunto. Ustedes ya tienen que dominar los vicios de refracción. En este caso, esta persona tiene un astigmatismo miópico compuesto. Sí. Ese es el nombre textual del vicio de refracción que tiene esta persona. Si ustedes me dicen, esta persona tiene miopía y astigmatismo, está mal. Porque es cierto que tiene miopía y astigmatismo, eso yo no lo voy a discutir, pero no se llama así el vicio de refracción. El vicio de refracción se llama astigmatismo miópico compuesto. ¿Por qué se llama astigmatismo miópico compuesto? Porque tiene una parte esférica, ¿sí?, negativa, y una parte cilíndrica también negativa. Entonces estamos en presencia de una persona que tiene, yo siempre lo llevo para que ustedes entiendan mejor lo que sucede dentro del ojo de la persona. Esa persona, dentro de su ojito, de un solo objeto que ve afuera, se le forman dos imágenes. No confundamos visión doble, que no es lo mismo. La visión doble es un problema que se llama diplopía. ¿Sí? En este caso, es una persona que tiene un astigmatismo miópico compuesto porque dentro de su ojito se le forman dos imágenes de un solo objeto. Al ser miópico, quiere decir que las dos imágenes se le forman antes de llegar a la retina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo a esta persona, para poder corregirle el vicio de refracción que tiene con la lente de contacto, tengo que analizar lo siguiente. ¿Qué lente de contacto puede solucionarle este vicio de refracción a esta persona? A ver qué piensan ustedes. Yo ¿Ah? A ver. un poco, la consulta sería,
yo sé que la deformación del globo está más relacionada con el astigmatismo. No sé si ya por el nivel de astigmatismo tenemos que ponerle una lente de tipo rígida para que no se deforme mucho el globo, o si no, para que acomode la misma forma, sería una lente blanda. Sí. Primero yo quería aclararle algo. La deformación que nosotros trabajamos en este caso no es una deformación del globo ocular, ¿sí? Es una deformación de la córnea. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros como contactólogos trabajamos sobre la córnea de la persona, o del paciente, mejor dicho, ¿sí? Entonces, la deformación que sucede en esta persona en la córnea, ¿sí? Esta córnea tiene una deformación. Entonces eso hace que la persona se le formen dos imágenes de un solo objeto. Yo siempre aclaro que la córnea, teóricamente una córnea que no tiene ningún problema, es circular. Y esta córnea, como tiene un astigmatismo, una miopía y una miopía, tiene una deformación la córnea. De acuerdo a los distintos tipos de deformaciones, vamos a tener los distintos tipos de problemas, ¿sí? Ahora, vayamos al tema de las lentes de contacto. En el caso de Echazú me decía que vos qué lente suponías que podía ir acá, Echazú. Le digo por el apellido porque se llaman iguales, por eso no quiero confundir. Yo pensaba que si el astigmatismo se considera que es alto, por ese valor del 3, podría poner una lente más bien rígida. Ahora, si quiero acompañar la forma que ha tomado la córnea, o sea, la rígida creo que es para detener. En cambio, si yo quiero mantener la forma que tiene la córnea, le podría poner una blanda. O sea, eso es un pensamiento, ¿no? No. Bien, pero... No sé cuál sería el criterio sí, que manda, digamos. bien. Y vos, Cabrera, ¿qué opinás vos? Estás muteada, Silvina. Cabrera, estás bloqueada, ¿no? Tenés anulado tu micrófono. No sé si me escucha. Bueno, yo voy a explicar porque, bueno... Profe, Sí, profe, lentes de contacto rígidas son recomendables para corregir la deformación de la córnea. sí. O sea, a ver, Quiero Yo- una buena oxigenación al ojo. a ver, yo eso siempre me gusta aclararlo. Por eso hay una parte que es una parte teórica y otra parte que es una parte práctica. A ver, partamos de esto. Entre la lente de contacto y la córnea se forma un film lagrimal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una lente blanda y una lente blanda tórica? La diferencia está que la lente blanda corrige todo lo que sea hipermetropías y miopías, ¿sí? Y astigmatismos hasta 1. Eso es teoría, ¿sí? Yo eso le aclaro que eso es teoría para que no se confunda, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos dentro del grupo de las lentes de contacto, tenemos lente blanda tórica y lente gas permeable o rígidas, ¿sí? Bien. Las lentes blandas, nosotros sabemos que únicamente, esto es teoría, ¿sí? Después lo aplicamos en la práctica, pero la teoría es la base para que ustedes puedan interpretar la receta y puedan explicarle al paciente. Entonces, yo ya sé que una lente blanda, en este caso, no le puedo adaptar a la persona. ¿Por qué? Porque la lente blanda, en teoría, el film lagrimal que se provoca entre la lente y la córnea, corrige hasta 1 de astigmatismo. Y nosotros tenemos un astigmatismo de 3. Entonces, a la lente blanda, acá ya la estamos descartando. Porque a simple vista, nosotros como contactólogos ya sabemos que ese tipo de inconveniente la lente blanda no te lo corrige.
Entonces nos quedan dos grupos de lentes de contacto. Nos queda lente de contacto blandas tóricas y los lentes de contacto gas permeable. ¿Cuál es la diferencia? La lente blanda tórica está hecha especialmente para corregir astigmatismo. Ese astigmatismo que puede corregir una lente blanda tórica, en teoría, puede corregir hasta 6 dioptrías de astigmatismo. ¿Sí? En cambio, la lente gas permeable o rígida, ¿sí?, puede corregir cualquier nivel de astigmatismo. Pero hay una aclaración que yo siempre hago. La lente gas permeable también puede corregir miopías o hipermetropías. ¿Sí? Entonces, ¿a qué apunto yo? Que la lente gas permeable yo la puedo usar en todos los casos. Ustedes me van a decir, bueno, pero la lente gas permeable es más molesta. Es cierto, es más molesta porque es más sensación de cuerpo extraño, porque es justamente un material rígido. Pero yo la lente gas permeable la puedo adaptar en todo tipo de ametropías. No así la lente blanda y no así la lente blanda tórica, donde yo sé que la lente blanda tórica tiene un cierto nivel de corrección de astigmatismo, ¿sí? Entonces me imposibilitaría corregir otro tipo de astigmatismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que yo a la persona que me va a consultar, yo ya le tenga que decir, mira, en tu caso, yo te puedo adaptar la lente gas permeable rígida, ya las rígidas prácticamente no se usan, pero gas permeable, o una lente blanda tórica. Y hay algo que siempre aclaro para que ustedes siempre se lo graben a esto. La diferencia entre una lente gas permeable y una lente rígida es que la lente gas permeable tiene pequeños poritos que deja pasar la oxigenación al epitelio corneal. No sé si se acuerda, Cabrera y Barbito que estuvieron en la clase anterior, Micaela también estuvo, que yo le había aclarado que el epitelio corneal se nutre de 3 factores. El humor acuoso que está internamente en el ojo, ¿sí?, que lo creamos nosotros mismos, el oxígeno que está en el ambiente y también de las lágrimas. Entonces, ¿qué pasa? La lente gas permeable, al tener esos pequeños poritos que deja pasar la oxigenación, me colabora para que ese epitelio corneal se nutra mejor. En gas permeable, a la oxigenación se la denomina DK. El DK es la permeabilidad de oxígeno que tiene que posee la lente. O sea, es el nivel de pasaje de oxígeno que deja pasar la lente hacia el epitelio corneal. Por eso es que muchas veces se pregunta qué nivel de DK. Y eso lo resuelve el contactólogo de acuerdo al tiempo de ruptura del film lagrimal de esa persona o de acuerdo a cómo sea la actividad que esa persona desarrolla. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que a esta persona nosotros le podemos adaptar una lente blanda tórica y una lente gas permeable. Pero nosotros sabemos que aquí tenemos que separar dos partes de la receta. Una parte de la parte esférica y una parte de la parte astigmática. ¿Por qué hay que separarla? Porque la parte miópica, que es el 6, nosotros tenemos que saber que el lente de contacto, cuando la miopía o la hipermetropía es igual o mayor a 4 dioptrías, la distancia al vértice hace que la graduación esférica varíe. ¿Sí? En este caso se usa la famosa tabla de distancia al vértice, que no sé si ustedes la vieron, les muestro por las dudas, si es que no la vieron, ahí la estoy mostrando a la tabla de distancia al vértice. ¿Sí? ¿La pueden observar? Sí, ¿La ven? profe. Bueno, esa tablita es la que me va a determinar a mí qué graduación es la graduación esférica que va a llevar a esa persona. No sé si tienen a mano una tabla.
¿No tienen a la mano una tabla? Bueno, yo les recomiendo, siempre cuando tengan en clase de contactología, tienen que tener una tabla de distancia al vértice y de conversión de dioptrías milímetros. ¿Por qué? Porque un elemento que el contactólogo usa siempre. ¿Sí? En este caso, estamos en presencia de una miopía de -6. Si yo voy a la tabla de distancia al vértice y voy al sector que dice poder en el ojo del anteojo y llego a -6 y tomamos un punto de referencia de la distancia al vértice de 11 milímetros, me va a dar que en la parte negativa esa persona tiene una diferencia de -5.62 dioptrías. Ustedes me dicen, bueno, pero es pequeña la diferencia. Sí, es cierto, es pequeña, pero aunque ustedes no crean, esa pequeña diferencia puede influir en la visión de la persona. No nos olvidemos que si la parte esférica en vez de un -6 sería un -10, y vamos a la tabla de distancia al vértice, a una distancia de 11 milímetros, el -10 quedaría en -9. Y si yo a esa persona le adapto una parte esférica de -10, cuando yo sé que la distancia al vértice es -9, yo le puedo asegurar que esa persona va a ver mal. Y eso es responsabilidad del contactólogo. Porque nosotros como contactólogos tenemos que saber que la distancia al vértice hace variar la graduación. ¿Sí? Entonces, cuando yo le adapte una lente a esta persona, le voy a adaptar una parte esférica de -5,50. Es cierto que 0,50 es poca diferencia, pero influye mucho en la nitidez por ahí de la visión de la persona. No se olviden que una persona que está sobrecorregida, o sea que tiene aumento de más, está más perjudicada que una persona que es corregida de menos. ¿Por qué sucede eso? Porque en una persona que la sobrerefracción, o sea que le pongo mayor aumento del que necesita, la estoy justamente sobrerefraccionando y por consiguiente la voy a hacer que esa persona vea mal. Directamente la voy a anular completamente a la visión. En cambio, una persona que yo le pongo un poco menos, tal vez vea un poco menos, pero no es que no va a ver nada. No sé si me entienden esa parte. ¿Sí? En un caso que yo tenga que hacer una corrección, es siempre mejor que me equivoque un poquito de menos y no de más. Porque de más, en la saturación, la voy a hacer que esa persona vea mal. ¿Sí? Entonces, miren cómo hemos empezado a modificar ya la receta. Ya no una receta de -6, ya sería una receta de -5,50 por la distancia al vértice. ¿Sí? Y ahora sí vamos a trabajar en la parte actimática. La parte actimática, no sé si ustedes han visto una receta, no sé si Echazú, vos trabajás en óptica o vos no trabajás en óptica. No, yo le hago más el tema facturación de mi marido, pero para cobrar a los prestadores cargos receta, digamos. O sea, sí Tu las tengo que leer. marido tiene óptica. Sí, mi marido sí tiene óptica. Bueno, ustedes fíjense que cuando una persona llega a nuestro gabinete o a la óptica, con una receta donde tiene la graduación de lejos y de cerca, ustedes fíjense en la receta que el astigmatismo, tanto de lejos como de cerca, es el mismo. El astigmatismo no tiene modificación. Tanto de lejos como de cerca, el mismo. Puede cambiar el signo y puede cambiar el eje, pero el nivel de graduación es el mismo del tema del astigmatismo. En cambio, la parte esférica no. Porque yo sé que si una persona que es miope le adapta un anteojo de cerca, seguro que cambie el signo del anteojo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿por qué les quiero explicar esto del astigmatismo? Para que ustedes siempre tengan un punto de referencia que lo que se modifica en la adaptación de la lente de contacto es la parte esférica de la receta. Únicamente nosotros modificaríamos el astigmatismo si nosotros cuando le tomamos las medidas corneales a la persona con el oftalmómetro o el queratómetro, observamos que el astigmatismo que el doctor le puso en la receta es menor al astigmatismo que nosotros tomamos con el oftalmómetro o el queratómetro. En ese caso, nosotros ahí tendríamos que modificar el astigmatismo. Pero si teóricamente el astigmatismo da bien y coincide con las medidas corneales que yo he tomado, no lo modifico en absoluto. Porque el oftalmómetro y el queratómetro, yo le había explicado en la clase anterior, que aparte de servir para tomar las medidas corneales, también nos sirven para determinar el astigmatismo de la persona. ¿Sí? No sé si te acordás de Cabrera, Echasubo no tuviste, pero Cabrera y Barbito tuvieron, no me acuerdo si Micaela se acuerda. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo encuentro una diferencia con las medidas corneales que yo tomo, ¿cómo me saco la duda de que realmente hay una equivocación de mi parte en la toma de la medida o que la receta vino de menos? Muchas veces puede suceder que la receta venga de menos el astigmatismo, pero no es un error del oculista. Porque el oculista te está dando un punto de referencia. Vos como contactólogo tenés que saber que si tenés que hacer una modificación porque las medidas corneales son distintas, vos la podés realizar. Pero no es que el oculista se ha equivocado en sí. El oculista te ha dado un parámetro general, ¿sí? Y vos después has hecho las conclusiones en tu gabinete y te has dado la casualidad que pone en el caso el astigmatismo de la persona no es -3, -4. Pero vos ¿cómo verificás eso? Cuando haces la refracción con lente de contacto, que ahí es donde yo apuntaba hace un ratito, donde le decía en la clase anterior que el contactólogo también refracciona, porque el contactólogo trabaja con lente de contacto en el epitelio corneal. No así el oculista, que lo hace de manera aérea. ¿Sí? Entonces, todos esos cambios hacen que pueda existir una modificación tanto en la parte miópica como en la parte astigmática. ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros analizamos esta receta y observamos que el astigmatismo, el correcto es -3, no lo tocamos. Entonces nosotros sabemos que tenemos que adaptar una lente tórica en el ojo derecho, que puede ser -5,50 combinado con -3 a 90 grados. ¿Sí? Por supuesto, nos falta determinar las medidas corneales, el diámetro de la lente, todo eso, que esos son otros pasos. Pero en la parte de graduación, la estaríamos definiendo en la refracción, que es cuando nosotros podemos hacer que el paciente observe el cartel de otro tipo y hacerle leer las letras. ¿Sí? Entonces, el contactólogo tiene la facultad de poder modificar, si es que con la lente de contacto puesta, hay una modificación de la graduación. Yo siempre aclaro que no es que el oculista ha dado mal la graduación, sino que el oculista lo da sin lente de contacto puesta en el epitelio. Y nosotros trabajamos con lente de contacto en el epitelio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en cualquier momento se va a cortar la clase. No quiero que, digamos, ¿cómo explicarlo? No quiero que, digamos, quede inconcluso alguna consulta. Ser que